Capítulo 33. Debajo de la máscara. Algo se agrietó en las profundidades de la cámara, lo suficientemente profundo como para sacudir el núcleo de la tierra mientras Naruto rugía en medio de la espesa nube de polvo hacia Obito en el otro extremo de la cueva. Su mente estaba vacía, enfocándose en nada más que en la visión de un cuerpo inerte en el medio. Todo se detuvo a su alrededor mientras corría a través de los grupos que anteriormente luchaban. Jiraiya se detuvo en medio de asfixiar a un clon subdesarrollado, sus ojos parpadearon hacia donde la figura dorada de Naruto pasaba borrosa junto a él. Sin embargo, era demasiado lento para seguir verdaderamente el movimiento del chico, demasiado lento para seguirle el ritmo. Antes de que siquiera se diera la vuelta, Naruto ya había pasado por Killer B mientras estaba parado en el medio de la cámara, con la boca abierta cuando el chakra de Kurama lamió su costado por una milésima de segundo. Aunque Naruto no estaba al tanto, alguien pudo seguir su movimiento. Apenas, pero todavía capaz de permanecer cerca del talón. Minato pasó junto al Kumo Jinchuriki solo un segundo más tarde que su hijo, pero aún así pudo reconocer la expresión familiar en el rostro de B. Comprensión atónita. Minato empujó más chakra en sus músculos ya tensos con un gruñido y corrió hacia la forma borrosa de su hijo. Había pasado un tiempo desde que tuvo que empujar sus límites, y su resistencia se había estirado más que nunca en los últimos segundos. Su hijo finalmente rompió el polvo, y la espesa nube que lo envolvía ocultó la luz dorada que había estado iluminando toda la cámara. Sin la cálida luz, el alma de Minato pesaba más en la ominosa atmósfera. Llegó al borde de la niebla un segundo más tarde que Naruto, y con un rápido salto, siguió a su hijo hacia lo desconocido. Hubo un parpadeo de chakra, envuelto por la agitación del polvo blando y los escombros. Era dolorosamente familiar, pero todavía diferente de lo que recordaba. La última vez que lo sintió, fue descarado, inquieto y cálido. Pero ahora, el calor no se encontraba por ninguna parte. En cambio, el chakra de Obito se sentía pegajoso, perturbador y más frío que un glaciar. Había otro pico, peligrosamente cerca del otro turbio, pero era el opuesto al de Obito. La esencia de Naruto brilló una vez más, recordándole a Minato el primer rayo de sol después de una larga y oscura tormenta, cálida y llena de vida. Las dos esencias de vida estallaron al unísono en el siguiente milisegundo, y Minato escuchó un ruido sordo. Entonces, de repente, sus firmas de chakra desaparecieron, completamente borradas. El Kage corrió a ciegas hacia donde había sentido por última vez que las dos presencias chocaban, pero solo encontró un cráter vacío. Minato dejó escapar un gruñido de frustración y movió la cabeza hacia la derecha donde algo sonó, probablemente dos kunai. Pero se había ido de nuevo. Corrió hacia la izquierda donde las dos presencias volvieron a la vida, y esta vez pudo ver un destello del fuego dorado de Naruto, sintiendo su calor cuando inmediatamente extendió la mano para agarrar a su hijo. Curvó los dedos, pero solo logró agarrar el aire vacío. Minato dejó que sus uñas se clavaran en su puño, su brazo cayó a su lado en señal de derrota. Se lanzó hacia adelante de nuevo, pero el resultado fue el mismo que antes. Con cada segundo que pasaba y cada intento fallido, le recordaba más y más a un loco juego de etiqueta, sintiéndose menos como una batalla de vida o muerte entre shinobis. No quería nada más que unirse al lado de su hijo, y estaba fallando miserablemente. Tenía miedo de la reacción de Naruto ya que no podía predecir lo que le haría a Obito. Primero había estado gritando que quería hablar con él, salvarlo, sacarlo de las sombras, y sus ojos brillaban con la misma determinación que declaraba. Pero al momento siguiente esa resolución se quebró, y Minato pudo ver claramente que la duda se filtraba. El poder cegador que había explotado de Naruto después asustó a Minato. Estaba lleno de rabia y emociones que nunca hubiera pensado asociar con su hijo. Él mismo ni siquiera estaba seguro de sus propias emociones, pero estaba seguro de una cosa: nunca dejaría que Naruto se hundiera en el pozo de la venganza. Minato sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y se concentró. Hubo otro destello de chakra, otro salto y otro fracaso. Minato dejó escapar un gruñido animal en su frustración, sus manos se desdibujaron a través de los signos necesarios con las manos, el chakra ya giraba dentro de sus espirales como el tornado que estaba a punto de desatar. Se detuvo, se quedó inmóvil por un brevísimo momento y lo soltó todo en un solo estallido. El jutsu de viento explotó, desterrando el polvo espeso y los escombros, finalmente librándolo de su ceguera mientras el aire se limpiaba. Minato parpadeó un par de veces para aclarar sus ojos antes de mirar a su alrededor. La batalla que lo rodeaba estaba cerca del final. Había significativamente más clones en el suelo que en sus pies.
Tal vez cerca de una docena eran los únicos que quedaban luchando, e incluso ellos estaban siendo eliminados lentamente. El resto podría ocuparse de ellos. En cambio, se concentraría en encontrar a su hijo. Entrecerró los ojos mientras buscaba. No era difícil ahora que podía ver. El brillante chakra dorado de Naruto brillaba intensamente cada vez que se precipitaba en la oscura cueva mientras saltaba hacia Obito, pero seguir su movimiento y unirse a su hijo era significativamente más difícil que detectarlo. Esta vez tomó el sello permanente que cuidadosamente había creado en la espalda de Naruto hace casi un año cerca de la frontera del país cuando todavía era Toroku. Libre de la carga que ahora llevaba, cuando no era su hijo del futuro sino su hermano menor, luchando contra la pérdida de memoria. Minato dejó escapar un pequeño suspiro. Todo era mucho más fácil en ese entonces, para ambos. No tenía que preocuparse por la muerte de Kushina y la suya propia, o por la caída de la palabra Shinobi y el surgimiento de Madara y los Jubi. Minato aclaró su mente con un movimiento de cabeza. Tenía otras cosas de las que preocuparse en este momento. Corrió a través de una cadena de señales con las manos y saltó alto, liberando cientos de kunai marcados en el suelo antes de aterrizar en la tierra con un ruido sordo. Luego cerró los ojos y se quedó inmóvil, buscando la energía de la naturaleza para agudizar sus sentidos y poder concentrarse realmente en el chakra de su hijo. Parpadeó de un lado a otro, desapareciendo y reapareciendo mientras los dos cuerpos atravesaban las dimensiones, desapareciendo solo para reaparecer un segundo después. Allí esta vez consiguió el marcador. No la conexión completa, solo el ritmo de la pelea. Pero fue suficiente para finalmente unirse a su hijo. Un parpadeo de su chakra y se fue, solo para reaparecer al lado de Naruto. Tan pronto como aterrizó, Minato inmediatamente fue por su hijo, y finalmente tuvo éxito cuando alcanzó la suave tela de la manga de Naruto, agarrándola como si su vida dependiera de ello. Las llamas de chakra lamieron su piel, pero no le hicieron daño como lo haría el fuego real, simplemente calentándolo y calmando sus doloridos músculos. Se sentía similar a la energía de la naturaleza, pero aún diferente. No tan suave o definido, todavía salvaje, indómito y áspero con una densidad que superó todas sus expectativas. Un Rasengan rugió a la vida en la otra mano de Minato y fue empujado hacia Obito inmediatamente después de que aseguró su agarre sobre su hijo. El Uchiha dejó que el ataque se le escapara y saltó hacia atrás para ganar algo de distancia. Aterrizó suavemente, su cuerpo brillando mientras giraba y se retiraba a su dimensión. Minato, aprovechando la pequeña pausa en la pelea, levantó los ojos para finalmente encontrarse con los carmesíes brumosos de su hijo. Minato le disparó una mueca paternal de desaprobación, inmediatamente aquietando a su hijo, limpiando los ojos de Naruto de la ira abrumadora que previamente había atenuado su brillo omnipresente. El viajero del tiempo se enderezó y tímidamente se rascó la nuca. Lo siento, me dejé llevar. Minato resopló y sacudió la cabeza. ¿Quién lo hubiera adivinado? ¡Qué linda escena familiar tenemos aquí!, se burló Obito, reapareciendo detrás de ellos, su voz fría y distante. Minato inmediatamente se dio la vuelta, arrastrando a Naruto con él para que estuvieran frente a su enemigo en todo momento. Se veía exactamente como Naruto les había mostrado durante su consejo de guerra, el mismo que Minato había visto en los recuerdos de su futuro yo. Una simple túnica negra cubría la mayor parte de sus rasgos, pero la feroz máscara naranja con el patrón de llamas negras aún se destacaba. Minato apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes comenzaron a gemir bajo la presión. Minato finalmente abrió la boca, desesperado por poner palabras a lo que estaba sintiendo en ese momento, la ira, la decepción, pero falló y la cerró con un clic audible. El hombre, no, el chico frente a él era bajo, más bajo que Naruto pero aún más alto de lo que recordaba que era su difunto alumno. Su antigua presencia tranquila se perdió. No fue capaz de encontrar nada reconocible en el chico frente a él. Nada en su chakra y nada en su postura. Era frío, distante y arrogante. Todo ello completamente desconocido. Abrió la boca una vez más, pero falló por tercera vez. Finalmente cerró los ojos con fuerza a pesar del peligro cercano con la esperanza de que con el movimiento pudiera deshacerse de la creciente frustración. Pero no llegó ningún alivio. Al menos, no hasta que sintió la suave mano de Naruto en su hombro dándole un ligero apretón. Lentamente abrió los ojos para encontrarse con su antiguo alumno. El Kage humedeció sus labios repentinamente secos y los abrió una vez más, esta vez logrando exprimir su voz áspera. ¿Por qué? Obito inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad en un movimiento casi confuso y repitió en un tono monótono y aburrido, ¿por qué?
Minato se enderezó de su postura y dio un paso hacia el Uchiha, su voz se quebró. ¿Por qué no viniste a casa, Obito? Obito dio un repentino e inestable paso hacia atrás. Su postura se volvió rígida y tensa como si lo hubieran abofeteado y no lo hubieran llamado simplemente por su nombre real. Después de un tiempo, sus músculos se relajaron por una fracción, su anterior arrogancia y comportamiento frío disminuyeron. Él no respondió de inmediato, masticando sus palabras detrás de la máscara fría por un momento. Cuando habló, su voz se quebró, pero no por la misma razón que la de Minato. Era áspero a través de la ira. ¿A casa? Dejó escapar una fuerte carcajada, su borde afilado con incipiente locura. No tengo hogar. Mi hogar murió junto con Rin. Y lo mismo le pasó a Uchiha Obito. Está muerto. Ya no soy él, así que no me llames así. No soy nadie. No. Naruto también dio un paso adelante. Eres Obito. ¿No te acuerdas? Cállate. No quiero ser nadie. No quiero recordar. Pero recuerdo, continuó Minato, su voz suavizándose. Recuerdo tus esperanzas y sueños. Recuerdo la forma en que siempre decías que definitivamente te convertirías en Hokage. Pero no me importa. Obito rugió y corrió hacia el Kage, con el kunai ya en la mano y listo para cortarle el cuello. Minato no esperó a que llegara Obito. Se lanzó hacia un lado, con la manga de su hijo aún apretada con fuerza en su puño, y arrojó a Naruto fuera del alcance del ataque. El viajero del tiempo rubio chocó contra el suelo duro con un gruñido de sorpresa, pero inmediatamente se puso de pie, ya en movimiento para volver a la pelea. Minato saltó, sus pies y puños arremetieron con una precisión letal, pero sus ataques atravesaron a Obito como si no fuera más que aire vacío. Naruto se unió a la pelea con un Rasengan rugiente, afilado con viento y fuego. Brillaba con una luz brillante, como el acero al rojo vivo en manos de un herrero experimentado antes de convertirlo en la espada más afilada. Gritó cuando mordió el aire, y Naruto lo golpeó contra el pecho de Uchiha, pero no pudo hacer un contacto sólido. Se deslizó a través de su pecho con facilidad, sin encontrar resistencia hasta que golpeó el suelo debajo de Obito. Uno de los clones de sombra de Naruto apareció, sacrificándose para detener uno de los ataques de Obito que apuntaba al punto ciego de Minato, desapareciendo poco después cuando fue golpeado en medio de su cara. Su original giró hacia un lado para encarar a su oponente e inmediatamente se arrojó sobre él. No había necesidad de jutsu grandes o sofisticados, solo la velocidad contaba en esta batalla. Y en eso, tenían la sartén por el mango. Simplemente no habían descubierto cómo utilizar su ventaja, o más específicamente, cómo podían obligar a Obito a permanecer sólido durante el tiempo suficiente para que al menos uno de sus ataques lo alcanzara. Minato miró a su hijo, lo miró a los ojos y sostuvo la mirada por un momento, luego asintió al ver la comprensión que pasó a través de ellos. Antes de la batalla, habían repasado varias tácticas sobre cómo podrían obligar a Obito a dejarles una oportunidad, y ahora era el momento de ponerlas en marcha. Naruto metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel. Se acercó más al duro que luchaba, y cuando Minato saltó hacia atrás para ganar algo de espacio, Naruto golpeó la etiqueta contra el suelo. Una tenue barrera azul cobró vida inmediatamente alrededor de Obito, el interior ya chirriaba con la electricidad desatada mientras bailaba entre los cuatro lados y el cuerpo de Obito. Una tormenta compacta atrapada con tantos rayos como la pequeña foca pudo manejar sin necesidad de demasiada preparación ni con una activación super rápida. Al menos, así lo llamó Minato. La energía chisporroteó contra la piel de Obito, miles de voltios bailaban entre su cuerpo y la parte exterior de la barricada. Naruto frunció el ceño cuando después de un solo espasmo de sus brazos, el Uchiha se detuvo dentro de la tormenta, mirando a los dos rubios en señal de triunfo. El poder aulló una vez más dentro de la barrera, que se estremeció y se derrumbó sin ceremonias, dejando atrás un leve olor a ozono y un Uchiha imperturbable. Solo la ligera, casi invisible contracción de su hombro derecho y la molestia en sus ojos indicaron que había recibido un golpe. «¿Eres molesto?», murmuró Obito a Naruto, moviendo lentamente su hombro y probando los músculos. De repente se detuvo y corrió hacia Naruto con tanta velocidad y rabia como lo hizo el rubio hace solo unos minutos. Naruto inmediatamente se apartó de su camino, un Rasengan a medio formar ya giraba en su mano derecha, pero se vio obligado a detenerse. Setsu emergió del suelo a sus pies, obligándolo a hacer una pausa en su movimiento por un segundo para evitarlo, luego de repente lo sintió. No fue un puñetazo, ni dolor, sino una torcedura en lo profundo de su estómago, doblando su cuerpo de una manera poco natural. Trató de saltar, trató de moverse, pero le robaron la oportunidad.
Las dimensiones ya giraban en espiral sobre su cuerpo, succionándolo hacia adentro. Minato respiró hondo y lo dejó ir junto con el nombre real de su hijo, sin importarle quién lo escucharía, ya corriendo hacia su antiguo alumno. Obito tarareó descaradamente y siguió a Naruto a la otra dimensión. Minato se congeló en el lugar donde Obito había desaparecido, su mente ya giraba para encontrar el sello Rising de su hijo. Pero al igual que en el anterior juego de etiqueta, fue una causa perdida. Y esta vez no reaparecieron al otro lado de la cueva. Obito los separó a propósito y no dejó ir a Naruto, manteniendo cuidadosamente las puertas cerradas. Obito tenía razón. Tu hermano causa demasiados problemas, dijo una voz seca al lado de Minato, e inmediatamente dirigió su atención hacia Zetsu, observando cuidadosamente cómo emergía lentamente del duro suelo. Fue la primera vez que Minato pudo enfrentarse a la criatura real y finalmente verla por sí mismo. Naruto ya le había contado al respecto, pero enfrentarlo era diferente a imaginarlo. Era tan similar a los otros clones pero aún diferente, más definido, pero también más siniestro. La mitad blanca de su rostro dividido sonrió, la otra mitad oscura no reflejaba la emoción en absoluto. Me gusta, ¿sabes? Es gracioso, otra voz chirrió, muy diferente a la anterior, que inmediatamente ladró. Cállate. ¿A dónde lo llevó Obito? Minato rugió, pero no esperó una respuesta. Un kunai parpadeó y bailó en su mano antes de aterrizar junto a Zetsu. Entonces Minato se fue. Una milésima de segundo después, el Kage reapareció junto a la criatura aturdida, dándole más peso a su pregunta con un Rasengan giratorio. Zetsu se giró hacia un lado, pero la bola de chakra giratoria todavía mordió su carne, arrancando un gran trozo de su costado. Zetsu tropezó, pero aún pudo contenerse mientras se tambaleaba hacia atrás. Los ojos de Minato recorrieron su costado donde aterrizó el golpe directo, pero debajo de la tela rasgada encontró una superficie blanca y lisa donde esperaba ver pedazos ensangrentados y costillas acusadoras. Sus ojos se entrecerraron cuando Zetsu se enderezó, la herida curándose con el leve silbido del vapor. Los bordes lacerados se fusionaron lentamente hasta que la herida quedó completamente sellada sin ningún indicio del trauma abierto anterior. Te preguntaré una vez más. ¿Dónde está Obito? Minato levantó uno de sus kunai especiales, dando un paso amenazador hacia adelante. Zetsu reflejó el movimiento hacia atrás. De un solo golpe has arruinado una estrategia extensamente preparada. Sabía todo sobre ti, observé cada uno de tus pasos. No deberías saber sobre este lugar. No deberías saber sobre Obito o sobre sus habilidades. Y tú y los shinobi de los otros pueblos deberían haberse odiado unos a otros. Zetsu miró a su alrededor observando a los shinobi extranjeros uno por uno, antes de volverse hacia Minato. Sin embargo, aquí están, peleando uno al lado del otro. Tengo curiosidad. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, enfatizando sus propias palabras. ¿Ese chico, quién es realmente? Pensé que lo sabías todo, Zetsu, se burló Minato, girando uno de sus kunai en su dedo. Ahora puedes elegir, puedes responder a mi pregunta de buena gana, o puedo hacer que respondas. Naruto tropezó cuando se materializó en la otra dimensión y golpeó algo duro. Parpadeó por el dolor repentino y se dio cuenta con los ojos muy abiertos de que estaba rodeado de kubos. Naruto miró a su alrededor con prisa, pero no había nada a su alrededor además de los cuboides dispuestos al azar y de diferentes tamaños. Entrecerró los ojos en la oscuridad, esperando que se ajustaran y detectaran el borde de la oscuridad, pero el vacío parecía interminable. No pudo disfrutar del turismo sin ser molestado. Tuvo que saltar para apartarse del camino para evitar uno de los ataques de Obito cuando un shuriken gigante se precipitó directamente hacia su corazón y se clavó en el suelo duro donde había estado parado hace un momento. Naruto se acomodó en la parte superior del paralelepípedo más alto, sus ojos ya vagaban para detectar a su atacante, pero no pudo localizar a Obito. Entrecerrando los ojos, aprovechó el poder que Kurama estaba más que ansioso por proporcionar. Sus ojos azules se transformaron lentamente, sus pupilas se abrieron en una estrecha línea vertical, sus iris se moldearon gradualmente desde un azul vibrante, pasando por toda la rueda de colores hasta que se estableció en un tono dorado brillante. Lo sintió casi de inmediato. Una sensación familiar de empujón en la parte posterior de su cabeza, tirando de sus sentidos hacia un lugar donde hace un segundo no había sentido nada. Pero ahora, la ominosa presencia pulsaba, casi irradiaba. El poder comenzó a crecer más y más inquieto dentro de él ahora que lo había provocado. Pensó en contenerlo por un segundo, pero lo descartó y continuó estirándose bajo su piel hasta que le atravesó las venas.
Un infierno dorado de pura energía rugió alrededor de su cuerpo, las llamas parpadearon brutalmente en su hombro, ardiendo contra su pecho. Naruto dejó escapar un gruñido que burbujeó ferozmente desde lo más profundo de su pecho. Con un parpadeo de chakra, se lanzó hacia el escondite de Obito, y con un simple movimiento de su brazo mejorado con chakra, demolió la formación antinatural. Polvo y escombros llovieron por todo el lugar, cegando su vista pero no sus sentidos. Sintió como Obito se escabullía, luego se instaló a unas pocas cuadras de distancia. El polvo se aclaró gradualmente y reveló un cráter gigante donde hace un segundo se encontraba el bloque majestuoso, Naruto de pie con los brazos cruzados sobre el pecho en medio de la destrucción. Los cubos más pequeños más cercanos se deslizaron hacia un lado y se derrumbaron, excavando y aplastando a los demás en su camino, aumentando el daño aún más. La intención de Naruto con el puñetazo no era lastimar, sino canalizar parte de su frustración. Obito desapareció de su lugar anterior solo para volver a materializarse gradualmente en la parte superior de otro cubo más alejado para inspeccionar el daño desde una distancia segura, y finalmente se enfrentó a Naruto. Dejó escapar un tarareo e imitó al Rudio, cruzando las manos sobre su pecho. Cada uno esperó a que el otro hiciera el siguiente movimiento. Naruto se negó inusualmente a correr ciegamente como un toro. Incluso si Obito era el tapete rojo de Naruto. La primera vez que Naruto lo vio, su mente se había vaciado por un segundo solo para volver a llenarse con algo más, algo extraño para él, un sentimiento que hasta ahora despreciaba con todo su corazón. Ira, rabia y venganza. La venganza que de repente brotó de las profundidades de su conciencia, derritiendo su cordura y todo lo que amaba. Y le tenía miedo. Miedo de esta emoción desconocida, miedo del concepto extraño, miedo de pasar a un camino diferente. Eligió otro camino, completamente diferente al de Sasuke. Quería perdonar los pecados de Obito, quería sanar y seguir adelante, pero ahora que finalmente estaba frente al hombre aquí y ahora, se encontró incapaz de hacerlo. Se tragó sus sentimientos arremolinados y su ansiedad, y entrecerró la mirada cuando el solitario pero aún penetrante Sharingan de Obito se endureció bajo la fría superficie de la máscara. Este sentimiento, reflexionó el Uchiha, masticando la última palabra. Conozco este chakra, pero es diferente. Sin embargo, estoy seguro de una cosa. No deberías tenerlo. El Kyuubi ha sido alojado por Kushina y no está en manos de alguien como tú. Naruto levantó el hombro en un intento de dejarlo caer casualmente, pero se detuvo a mitad de camino. ¿Realmente importa, bastardo? Siseó con más veneno de lo que originalmente pretendía, con la voz bajando no por la ira, sino por la molestia. Los hombros del hombre temblaron en lo que Naruto interpretó como una risa, y se encogió de hombros. No realmente. Solo has hecho mi trabajo mucho más fácil. ¿Más fácil para qué? Naruto arqueó una ceja interrogante. Es más fácil capturar al Kyuubi. Pruébalo, gruñó Naruto. Quería continuar, quería ser arrogante, simplemente saltar y lanzar un fuerte puñetazo en medio de la cara de Obito. Pero en lugar de eso, hizo a un lado su impulsividad, relajó su postura y dejó escapar un suspiro. Sé por qué estás haciendo esto. Vaya. Obito levantó un brazo y golpeó el costado de su máscara. El movimiento habría sido descarado si no hubiera estado el tono frío como el hielo que despiadadamente cortó el silencio. Entonces dime. Naruto vaciló, pero solo por un segundo. ¿Quieres que Rin vuelva? Eso lo entiendo. Pero el camino que elegiste está mal, y no sé por qué diablos lo elegiste. Tú y yo, somos lo mismo, ¿sabes? Más de lo que te das cuenta. Yo conozco tu dolor, tu anhelo. Sé cuánto duele. No te conozco, y tú no me conoces. No sabes nada, siseó Obito y cruzó los brazos frente a su pecho de manera desafiante. Te equivocas, Obito. Te conozco. Sé sobre tu pasado. Sé sobre tu rivalidad con Kakashi, sobre tus sentimientos por Rin. Naruto dio un pequeño paso hacia el chico tenso y ahora silencioso y continuó con más confianza cuando Obito no retrocedió ante su lento acercamiento. ¿Crees que Rin estaría feliz con esto? ¿Crees que ella querría que hicieras esto por ella, que aprobaría lo que estás haciendo? ¿Qué estás planeando hacer? ¿Entiendes que robar el Kyuubi de Kushina la mataría? Minato lucharía por salvarla hasta su último aliento. Naruto entrecerró los ojos, dejó escapar un suspiro tranquilizador y continuó. Sé que Rin no querría sus muertes. Ella estaría enojada, avergonzada, decepcionada, traicionado. La lastimarías. Si te quedas en esta ruta, estas no solo los matarás, sino que traerás destrucción a todo el mundo.
Matarás a miles tratando de capturar a los 9 Biju, dijo Naruto. Entonces déjame capturarte, ladró el hombre rotundamente, con los brazos ya en alto, las manos aplaudiendo juntas como un ariete. Sé un buen chico y quédate aquí mientras me deshago de ese grupo molesto que trajiste aquí. Los ojos de Naruto se agrandaron, esta vez con alarma, mientras el cuerpo de Obito se doblaba, se retorcía y desaparecía dentro de un vórtice giratorio. Giró su cabeza alrededor, el chakra se encendió para sentir a Lucia pero falló por completo. Todo estaba vacío y silencioso. Se quedó solo en el interminable abismo negro. Minato giró hacia un lado un segundo antes de que Zetsu intentara golpearlo en el medio. El aire salió rápidamente de sus pulmones mientras corría hacia su atacante en el momento en que sus dedos de los pies tocaron el suelo. Se retorció en el aire y le dio un golpe suave en el hombro a su enemigo, aterrizando frente a él para darle un puñetazo. Su oponente no se dio cuenta, pero un pequeño sello invisible se deslizó de la punta de sus dedos para asentarse donde había tocado el hombro de Zetsu. Un punto de aterrizaje seguro para el futuro. Los labios de Minato se torcieron ligeramente hacia arriba en señal de triunfo mientras el sello latía silenciosamente junto con los latidos de su propio corazón. Sin embargo, por un momento, encontró otro sello, uno débil y parpadeante que había estado buscando desesperadamente desde que su hijo desapareció. Inmediatamente se aferró a la tenue señal, aferrándose desesperadamente a la débil conexión como si su vida dependiera de ello. El aire de repente se estremeció frente a Minato, y retrocedió varios pasos, perdiendo la conexión tan pronto como Obito se materializó por completo. Dejó escapar un gruñido bajo y lanzó uno de sus kunai a su antiguo alumno. Sin embargo, pasó inofensivamente a través de él. Pero su acto no fue infructuoso. En el momento en que el arma debería haber tocado a Obito, la conexión entre el sello de Minato y el de Naruto pulsó débilmente por un momento antes de volver al olvido. Minato entrecerró los ojos mientras los engranajes de su mente giraban. Separó más los pies y corrió hacia Obito como un toro mientras lanzaba una lluvia continua de kunai a su oponente. Cuando la primera arma alcanzó a Lucia, el Hokage también alcanzó el débil sello de Naruto. Con un vigoroso parpadeo de su chakra, lo agarró, alimentando la conexión y acercándolo cada vez más hasta que pudo sintonizarlo correctamente. Otro parpadeo de su esencia y se fue de la dimensión para unirse al lado de su hijo una vez más. Obito se enderezó y recorrió con la mirada el lugar cuando sintió movimiento. Varios shinobi se le acercaron lentamente, formando y cerrando con cautela un círculo alrededor de él y Zetsu. ¿No quedaron otros clones en pie? Todos y cada uno de ellos yacían en el suelo, muertos o inconscientes. Otro ninja de sangre se unió, el círculo se hizo más y más pequeño a su alrededor con cada segundo que pasaba. Entrecerrando los ojos ante la amenaza entrante, Obito mantuvo su mirada en el ninja más cercano y más peligroso. Jiraiya mantuvo sus manos en un sello de carnero. El Uchiha literalmente pudo sentir como el potente chakra zumbaba inquieto dentro del Sannin. Se acercó más, con los ojos entrecerrados en rendijas furiosas. Estaba a solo unos metros de distancia, cuando Zetsu entrecerró los ojos. Fue suficiente. Jiraiya soltó el chakra y su cabello explotó. Rugió hacia los dos hombres como lo haría un león real, colmillos de agujas blancas y mortales listas para desgarrar su carne. El hombre que no coincidía inmediatamente se hundió en el suelo mientras el ataque pasaba inofensivamente a través de Obito. Un tentáculo salió disparado esta vez, demoliendo todo lo que se interpuso en su camino junto al indiferente Uchiha, quien solo entrecerró los ojos ante los inofensivos ataques. Hemos terminado aquí, dijo Obito rotundamente al Sannin y miró a sus espaldas al Zetsu que le aparecía. Sus ojos se encontraron, conversando en silencio hasta que siguieron a Minato a la otra dimensión. Chakra mordaz giró alrededor de Naruto como un verdadero infierno del infierno, demoliendo uno de los cubos inocentes en un instante. El rubio dejó escapar un gruñido de frustración y golpeó el suelo duro a sus pies, cuando no pasó nada además de la destrucción. Esperaba infantilmente que si dejaba escapar suficiente chakra sería capaz de atravesar la dimensión, al igual que Obito, y salir de esta trampa. Algo zumbó en la base de su columna y, una milésima de segundo después, una nueva presencia corrió vida a su espalda. El Jinchuriki inmediatamente se dio la vuelta para saludar a Obito con un certero puñetazo, pero sus ojos se conectaron con un azul eléctrico en lugar de un rojo enojado. Naruto se congeló en medio del movimiento, pero el impulso no lo dejó detenerse por completo. Tropezó y finalmente se detuvo unos pasos más. «Oye», lo saludó Minato torpemente, rascándose la nuca.
Naruto se enderezó lentamente y levantó los ojos, brillando con molestia y enojo, pero también con alivio. Rebotó entre golpear o abrazar a su padre por un segundo antes de decidirse por lo último. Devolvió el débil saludo de su padre con un igualmente débil oye, que murmuró en su hombro. Naruto dejó escapar un suspiro y dio un paso atrás. No es que sea desagradecido, ya sabes, pero ahora también estás atrapado aquí. Minato se encogió de hombros y miró alrededor al extraño lugar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a volver? Naruto insistió en el tema, pero el Kage se tomó su tiempo y saltó al cuboide más cercano y aterrizó en cuclillas. El más joven dejó escapar un suspiro y saltó junto a su padre. Oye, ¿puedes oírme? ¿O me estás ignorando a propósito? Cállate. Minato agitó una mano hacia el molesto adolescente y cerró los ojos concentrado. No tenía tiempo que perder en una explicación. Primero tenía que verificar su teoría. Esperaba tener razón. ¡Ay! Un pequeño parpadeo de uno de sus sellos en el mundo real, fuera de la dimensión de Obito. Lo más probable es que Obito haya tenido que esquivar un ataque. Fue corto, demasiado indefinido para un transporte de cuerpo completo. Naruto entrecerró los ojos y observó en silencio mientras los labios de Minato se volvían hacia arriba y bajaba la mano para tocar suavemente la superficie del cuboide. Sintió una pequeña oleada de chakra y vio como una diminuta foca saltaba de las puntas de sus dedos y se posaba en el cubo. Latió durante otro latido antes de desaparecer de sus sentidos, como si nunca hubiera existido. ¿Qué estás haciendo? Naruto susurró, la voz ondeando con interés mientras se inclinaba más cerca de su padre. Puedo sentir mis sellos de aterrizaje cuando Obito se mueve entre las dimensiones, explicó finalmente Minato y saltó a otro cuboide para repetir el proceso, con Naruto pisándole los talones. Así es como pude llegar aquí en primer lugar. A partir de ahora, puedo seguirlo hasta aquí, pero necesito más de mis focas de este lado. Genial, exhaló Naruto con asombro no disimulado. Minato se enderezó y miró a su compañero. Dame una mano. Necesito llegar lo más alto que podamos. El rubio asintió y aparecieron dos clones. Sus manos inmediatamente se doblaron, creando un trampolín humano. Esperaron pacientemente a que Minato lo pisara para poder lanzarlo alto, lo que hicieron un segundo después. Cuando Minato alcanzó el punto más alto, lanzó una lluvia de kunai marcados en todas direcciones, creando cientos, fácilmente miles, de puntos de aterrizaje seguros para él. Incluso si Obito intentara deshacerse de los kunai, no podría detectarlos a todos en un corto periodo de tiempo. Minato aterrizó en cuclillas con un ruido sordo y se giró hacia Naruto con una amplia y satisfecha sonrisa en su rostro. Hecho. Pero tenemos que cronometrar esto perfectamente. Si queremos dejar esta dimensión, tenemos que acabar con él en el otro lado. Solo puedo sentir mis sellos en el otro lado cuando Obito viaja entre el mundo real y este. ¿Y si no vuelve? Naruto se abofeteó las mejillas con creciente rubor, su voz temblaba de preocupación. ¿Y si nos quedamos atrapados aquí para siempre? Empezó a caminar arriba y abajo mientras continuaba bajando por el camino hacia el pánico. Él vendrá, dijo Minato, su voz tranquila y controlada mientras seguía la frenética marcha de su hijo con los ojos, una pequeña sonrisa ensombreciendo sus labios. Pero su voz calmó a Naruto un poco, y se detuvo, aunque solo fuera por un segundo, antes de que sus ojos se abrieran. ¿Qué pasa con los otros? Naruto de repente gritó y agarró el hombro de su padre con más fuerza de la que originalmente pretendía, sus dedos se clavaron en la carne del Kage, haciéndolo estremecerse. Pueden cuidarse solos. Son bastante fuertes, respondió Minato mientras le quitaba los dedos a su hijo. De repente se congeló cuando algo le dio un codazo en la parte posterior de la cabeza. Fue como un leve parpadeo en su mente, una pequeña onda. Entonces el sentimiento estalló de repente, y por una fracción de segundo sintió claramente miles de sus sellos en la otra dimensión. El dolor lo golpeó de inmediato con la velocidad de su propio Iraishin. Se clavó en la parte posterior de su cabeza, se fue tan rápido como había venido. Un gemido demacrado escapó de su mandíbula fuertemente apretada y recorrió con la mirada el lugar, buscando a Uchiha. Las cejas de Naruto se juntaron con preocupación, pero sintiendo la repentina inquietud de su padre, también se preparó para un ataque. Naruto alcanzó el chakra de Kurama, una pequeña llama parpadeando en su hombro. Todavía miraba a su padre de vez en cuando para asegurarse de que estaba bien. Los vio al instante. La repugnante sensación pegajosa de goteo de malicia. Entrecerró los ojos y asintió hacia el cubo más cercano, y Minato entendió el movimiento de inmediato. Se acercó a su hijo para enfrentarse a sus oponentes.
Sus tendones estaban tensos, listos para evitar un golpe o iniciar su propio ataque. No tuvieron que esperar mucho, la voz de Obito atravesó el frío silencio de la anticipación en el aire, su borde áspero y áspero. Minato tiene razón. Deberían preocuparse por ustedes mismos. Los dos rubios se tensaron aún más, sus músculos crujieron por la presión cuando Obito y Zetsu salieron de las seguras sombras de un cuboide. El Uchiha barrió en silencio sus ojos sobre el lugar, observando tranquilamente cada kunai marcado en su camino hasta que se detuvieron. Ambos dieron un paso atrás para ganar más espacio. Naruto inhaló y lo dejó salir, estabilizando su respiración y su cuerpo para tomar prestado el poder de la naturaleza a su alrededor. Nada se movió durante un largo segundo, pero tampoco ningún poder surgió en el cuerpo de Naruto. No había animales, ni árboles, ni tierra, nada a su alrededor que contuviera chakra de salvia. Todo estaba muerto. Los ojos de Naruto parpadearon entre los dos, y dejó escapar un gruñido bajo cuando los labios disparejos de Zetsu se tornaron hacia arriba en una sonrisa burlona y conocedora. El rubio entrecerró los ojos y dejó libre el poder de Kurama. Primero parpadeó bajo su piel, luego explotó en un infierno dorado, incluso más brillante que el mismo sol. Naruto giró, mientras el poder total de Kurama cobraba vida con un rugido. Ante eso, se lanzaron a la acción como un velocista al sonido de un arma. Minato irrumpió hacia Obito y desaparecieron de su vista en un instante. En el mismo momento, Naruto saltó hacia Zetsu, las llamas de Kurama lamieron con avidez su cuerpo mientras se precipitaba hacia adelante. Levantó un brazo de chakra y una bola de color negro ébano rugió entre sus dedos. Lo empujó hacia adelante y golpeó carne sólida. El ataque mordió el músculo blanco como la nieve de la criatura, arrancando un gran trozo de su pecho, pero de repente se detuvo. Con un siseo enojado, empujó más, y la Bijudama finalmente se movió, pero solo una pulgada antes de detenerse nuevamente, el poder dentro de ella desapareció. Naruto miró a su oponente para encontrarse con sus ojos, su rostro indiferente, casi aburrido. Reunió más chakra y lo forzó más con otra pulgada, arrancando más del músculo blanco artificial. Zetsu no aulló ni se movió. Solo entrecerró los ojos, lentamente, casi perezosamente, levantó su brazo negro, sus dedos se cerraron alrededor del brazo extendido de Naruto. El rubio parpadeó sorprendido cuando el hasta entonces estoico rostro de Zetsu se transformó en una amplia sonrisa. Algo se agitó dentro de él, y no era solo Kurama, sino un siniestro estremecimiento en sus entrañas, la sensación de que tenía que salir de su alcance lo antes posible. Intentó desesperadamente arrancar su brazo del agarre de la criatura, pero fracasó miserablemente. El agarre de hierro de Zetsu era inamovible. Sintió un tirón dentro de sus bobinas de chakra, y las llamas doradas se estremecieron y se desvanecieron a su alrededor. Naruto se sacudió violentamente, su poder desapareció rápidamente, su cabeza giró repentinamente y fue demasiado pesada para mantenerse erguida, sus rodillas se debilitaron rápidamente. Hilos negros como la tinta brotaron del brazo negro, y Naruto lo vio, horrorizado mientras se retorcían en su piel, vaciló por un segundo, luego de repente se abalanzó sobre su brazo y atravesó su piel. El dolor no fue mucho más que una picadura de mosquito cuando se rompió, pero dolió cuando las enredaderas comenzaron a moverse dentro. Naruto podía sentirlos mientras se frotaban contra sus músculos mientras hacían tapping, buscando algo. Cayó de rodillas por el dolor que lo atenazaba cuando finalmente encontraron a su presa en lo más profundo de su carne y se unieron a sus espirales de chakra para absorber su energía. Con sus reservas y conciencia desvaneciéndose, alcanzó su parte más profunda para reunir suficiente chakra para un último y desesperado ataque. No sería capaz de lanzarlo, pero confiaba en que Kurama sería capaz de lidiar con el daño que estaba a punto de causarse. El chakra se agitó en su palma, débil y apenas visible pero lo suficiente como para formar una bola que giraba lentamente. Luego buscó más, lo agarró, tiró de él, lo forjó y luego lo mezcló con el orbe y empujó su Rasengan aumentado con chakra de viento hacia el brazo de Zetsu que aún estaba unido al suyo. La técnica trinó como un pájaro. Podía sentir la ligera ola en sus palmas antes de que explotara. Una luz blanca cegadora abrumó su visión y la interminable oscuridad del vacío que los rodeaba, iluminando partes que probablemente no habían sido tocadas por la luz durante milenios. Naruto cerró los ojos con fuerza. La luz literalmente quemó sus iris, y le dolía más y más con cada segundo, mientras el chakra del viento los mordía, a pesar de que estaban cubiertos por sus pestañas. Pero afortunadamente también sintió como los hilos se rompían uno por uno, y el agarre de Zetsu desaparecía cuando se rompía el último.
Tropezó fuera del alcance del ataque, pero aún podía sentir los cientos de cuchillas de viento afiladas como navajas, que le habían perforado la carne. Finalmente, el ataque se calmó y la palabra a su alrededor se calmó. Lentamente abrió los ojos cuando no escuchó ningún movimiento, pero lo único que vio fue un desastre borroso. Una gran mancha verde con manchas marrones y una mancha azul y blanca aún más grande encima de eso. Su brazo dolía en un patrón calculable, un ritmo familiar sincronizado con el latido de su propio corazón. Un sonido demasiado reconocible zumbó junto a su oído, y la malicia que se filtraba de Obito lo pateó más fuerte que uno de los puñetazos de Sakura. Dio un paso para ganar espacio, pero tropezó con una roca solitaria. Podía escuchar el aire brillar a su lado, causado por la técnica de Uchiha. Se tensó y se preparó para un ataque cuando hubo un ruido sordo y arremetió cuando alguien lo tocó. Pero su golpe fue detenido por una mano, cálida y familiar, y el mundo se retorció a su alrededor. Su estómago y su mente giraban inquietos mientras saltaban entre las dimensiones. Había pasado un tiempo desde que Minato había usado el Rising con él, pero aún así recibió este retorcido sentimiento con alivio. Cuando sus pies finalmente tocaron tierra firme, no pudo sostener su peso en su desorientación, y se derrumbó en el suelo con un fuerte golpe. La suave hierba y el musgo debajo de su mejilla se sintieron más cómodos y atractivos de lo que debería haber sido. Inhaló con avidez el dulce y vivo aroma de la naturaleza que lo rodeaba después de haber experimentado el vacío estéril y aislado de la dimensión de bolsillo de Obito. Pero no pudo disfrutar de la quietud por mucho tiempo. Hubo un silbido cerca de él, el ruido de la dimensión de Obito abriéndose, girando y cerrándose, arremolinándose. Rodó en la otra dirección, alejándose del zumbido lo más rápido que pudo para ganar tanta distancia entre él y Obito que solo pudo manejar. Las armas resonaron con un sonido agudo en el lugar que ocupaba anteriormente. Hubo un rasguño cuando un kunai no se encontró con otro sino con algo diferente, luego algo se agrietó. Finalmente sintió que el chakra de Kurama se agitaba, llenando sus anillos casi vacíos y abriéndose camino hacia la herida en sus ojos y brazo, y el dolor disminuyó lentamente. Se arrojó desesperadamente una vez más hacia un lado cuando sintió un ruido sordo en la hierba verde cuando alguien aterrizó a su lado, pero se detuvo con su siguiente inhalación. Todavía no podía ver la figura claramente con sus ojos aún escocidos y su mente bulliciosa, pero el olor de su padre era inconfundible. El olor a pepino verde crujiente y hierba recién cortada. Sacudió la cabeza y parpadeó para disipar la neblina de sus ojos. Dejó que una mueca agria se extendiera por su rostro cuando se obligó a sí mismo a sentarse. El movimiento fue seguido por una dura protesta de sus músculos. Minato agarró su brazo, pero tan pronto como dio la dura mueca de dolor de Naruto por el contacto, aflojó su agarre. Sus cejas se dispararon con preocupación. ¿Estás bien? Naruto dejó escapar otra mueca mientras Minato lo levantaba lo más suavemente que podía. Sí, pero aquí hay un consejo. Nunca dejes que las cosas negras te toquen. Minato finalmente lo levantó, sus manos sosteniéndolo hasta que Naruto la sacudió. El poder de Kurama se extendía dentro de él, llenándolo lentamente de la cabeza a los pies, hasta que finalmente llenó su brazo dolorido, uniendo los tejidos rotos y aliviando su dolor y cansancio casi por completo. Parpadeó rápidamente y con cada aleteo su visión se fue aclarando hasta quedar perfecta. Solo quedaba una tenue sombra, una pequeña y constante tensión, un recordatorio de lo que había sucedido. No estaba preparado. A pesar de su experiencia previa, su poder, el segundo violinista de Madara casi pudo dejarlo completamente indefenso. No conocía el poder de absorción de chakra de Setsu. Eso era nuevo para él. Tal vez una nueva técnica, o tal vez estaba allí antes de que él no haya tenido la oportunidad de usarla contra Naruto en el pasado. Futuro. Lo que sea. Negó con la cabeza y dejó escapar un gruñido bajo y frustrado, que resonó en todo su cuerpo cuando Kurama se unió a él en el momento en que Obito y Setsu se pararon en sincronía frente a ellos. Sus posturas eran relajadas, superiores, e incluso Naruto no podía ver debajo de la máscara de Obito, podía sentir la sonrisa burlona debajo de ella. Él no entendió. No lo entendió en absoluto. Él era poderoso. Era mucho más fuerte que Obito cuando vio que Kakashi lo mataba, pero aún así no pudo vencerlo. Ni siquiera pudo vencer a Setsu. Una pequeña mosca, un don nadie. Y aquí estaba él, con el poder no de uno, sino fácilmente de dos o más Kage, pero aún vencido, cansado y sin chakra. Y Minato pudo ganar contra Obito en el pasado, pero ahora no puede. Naruto no podía quitarse de encima la agitación, la incertidumbre y la sensación de que algo estaba completamente mal. Pero no tuvo que vencer físicamente a Uchiha.
Él no estaba aquí para eso. Sus ojos caen sobre la cruel máscara naranja y sus ojos se abrieron cuando vislumbró una larga grieta en su superficie. Los bordes eran afilados, su línea recta, la marca reveladora de un corte de kunai que Minato había dejado atrás. Ahora el ruido de rasguños anterior finalmente tenía sentido para él. Echó un vistazo furtivo a los ojos entrecerrados de su padre y echó la cabeza hacia atrás cuando el Uchiha se movió en el borde de su visión. La máscara dejó escapar otro grito agudo y doloroso, las grietas se multiplicaron y ensancharon en su superficie con el pequeño movimiento. Un pequeño trozo naranja cayó sobre su hombro, y varios más se soltaron. El Uchiha entrecerró los ojos. Ya he gastado demasiado tiempo y energía contigo. Esta vez todo terminará. Sin pensarlo dos veces, Naruto dio un pequeño paso hacia adelante y finalmente enfocó su mente en la batalla. El Uchiha inclinó su cabeza hacia un lado, otro pedazo de su máscara cayó al suelo, observándolo con curiosidad, esperando su próximo movimiento. Naruto no cargó, no reunió chakra, simplemente humedeció sus labios secos para hablar después de una exhalación tranquilizadora. Basta, Obito. Todavía puedes dar la vuelta. Acabas de perder el rumbo. Vuelve. Te mostraré el camino correcto. Todavía hay muchas cosas por las que vale la pena vivir. Naruto levantó una mano de bienvenida. El Uchiha soltó un resoplido y gruñó. Te lo dije antes, no tengo hogar. Y no hay nada por lo que valga la pena vivir en esta realidad. Esta vez fue el turno de Minato de dar un paso y alinearse con Naruto. ¿No querías convertirte en Hokage, Obito? ¿No vale la pena vivir por ese objetivo? ¿Estás tratando de sermonearme ahora? ¿No es demasiado tarde, Sensei? Obito hizo una pausa por un segundo, mientras su brazo avanzaba lentamente hacia su máscara. Otro pequeño fragmento cayó cuando un dedo tocó su superficie y continuó, con voz agria. Sin embargo, siempre llegas tarde cuando es importante. Nunca estás allí cuando te necesitan. Primero, me dejas morir. Un dedo se deslizó entre la fría máscara de porcelana y la cálida piel y con paso de tortuga tiró de ella. El material gritó una última vez, la cara falsa se desmoronó gradualmente con cada pequeño movimiento de sus dedos mientras tomaba los fragmentos sin prisa y los dejaba caer al suelo. Primero desapareció la parte superior, revelando una frente llena de cicatrices y arrugas, cejas fruncidas en una línea coherente por la ira. Obito continuó quitándose su máscara inútil fragmento por fragmento, revelando gradualmente un solo molinete negro y carmesí en la cuenca de su ojo, ardiendo con odio y desprecio. Minato retrocedió un paso, al mismo lugar en el que había estado antes. Su respiración era dificultosa, sus pulmones silbaban con cada exhalación. Obito tensó los músculos de su brazo, los dedos se cerraron bajo la última parte intacta de su máscara, y se la arrancó de la cara con un movimiento rápido y frustrado, revelando finalmente su rostro completo. Sus labios se arrugaron en un gruñido, revelando su diente mientras escupía, pero lo más importante, dejaste morir a Rin. Minato retrocedió violentamente otro paso, casi tropezando por la cruda emoción, la rabia en los ojos de Obito. Saber que era Obito detrás de la máscara era difícil. Pero frente a él, viendo las profundas cicatrices en su rostro, la piel arrugándose en profundas arrugas. Pero lo más importante es el rostro retorcido por el asco, el odio y el desprecio. Eso no es cierto. Naruto gritó y se hizo a un lado, protegiendo a Minato de Obito y su mirada acusadora. El Uchiha soltó una risita sin humor. Pero es verdad. Ni siquiera lo estaba negando. Naruto miró por encima del hombro a su padre. Los ojos del hombre aún estaban muy abiertos, su rostro mortificado, pero silencioso, tenue. Volvió su mirada hacia Obito. Si fue culpa de Minato, entonces también fue culpa mía. Le juré a Kakashi que protegería a Rin. Kakashi también la dejó morir, replicó Obito, con los brazos cerrados en puños a su lado con rabia. Y tú, cuando esto termine, extraeré el Kyuubi y acabaré con este mundo. Y luego podré verla de nuevo. Esto sacó a Minato de su éxtasis temporal. Sus ojos se agudizaron y su postura se enderezó. Dio un paso adelante, apartando a Naruto de su camino. ¿Sabes por qué murió Rin? Porque yo lo sé. Ella fue a buscarte. Obito entrecerró los ojos, pero no se movió de su lugar. Entonces Minato continuó. Es cierto que fui yo quien la envió en una misión a Kusa, donde dejó al equipo para buscarte. Vi los informes. Incluso fui allí. Y sé que tú también estuviste allí. Fuiste el que mató el ninja desaparecido que la apuñaló. Y él la mató por venganza. ¿Tu punto es? Obito preguntó. Su punto es, continuó Naruto en lugar de Minato. Que no fue su culpa. No fue mi culpa.
Y ni siquiera fue tu culpa. No fue culpa de nadie. Fue por el círculo del odio. Y el único que puede detener el odio es usted. Con perdón. Obito se quedó en silencio, dándole vueltas al pensamiento una y otra vez, antes de que su labio se torciera en una media sonrisa agria, tirando de sus cicatrices en una mueca inquietante. Luego, junto con todo rastro de emoción, desapareció de su rostro cuando miró a Minato. Sí, Sensei, tenías razón. Yo estaba allí. Vi cuando la atacó. Vi todo el odio en sus ojos y lo detuve, antes de que pudiera alcanzar a Rin. No lo maté, solo contuve a Shinobi. Tenía toda la intención de matarlo, pero Rin rogó por su vida. Ella me rogó que no lo lastimara, y lo dejé irse y perdoné su vida sin valor. ¿Sabes lo que sucedió en ese momento en que estuvo libre? Naruto negó con la cabeza. Me atacó en el momento en que solté sus manos. Y cuando le devolví el golpe, ¿sabes lo que pasó después? Naruto apretó los dientes, sabiendo que no le gustaría la respuesta, mientras Obito continuaba. La dulce e inocente niña saltó entre él y mi ataque. No pude detenerme. Fui yo quien la mató. Yo fui quien la apuñaló. Me dio un gran placer desgarrar al ninja desaparecido en pequeños pedazos después. No prediques sobre el perdón. El chakra de Obito se encendió, vicioso y peligroso, el Sharingan girando en su cuenca mientras atacaba directamente a Minato. Un kunai brilló a la luz de la tarde, las chispas danzaron siniestramente en su superficie. El Kage entrecerró los ojos, toda su incertidumbre se desvaneció cuando la gravedad de la situación lo golpeó. Movió sus piernas para agarrarse, una mano levantada, el chakra azul eléctrico ya giraba en su mano, retorciéndose y arqueándose hasta que se mezcló en una esfera perfecta. Se tambaleó. Naruto se tensó, mirando con los ojos muy abiertos, esperando que los dos chocaran en medio del claro y se preparó para ayudar a su padre en ese momento que parecía extenderse sin fin. Sus extremidades se sacudieron, ansiando saltar y ayudar a su padre, pero se contuvo para entrometerse. Los dos luchadores finalmente se encontraron, Kunai empujó hacia adelante, el Sharingan giró y el Rasengan rugió. Luego, el tiempo se enderezó repentinamente, se sacudió del antiguo paso de caracol y luego se aceleró hasta que todo sucedió más rápido que la velocidad de la luz. Durante el tiempo que Naruto parpadeó, el compromiso había terminado. Tanto Minato como Obito se quedaron congelados a unos pasos el uno del otro, espalda con espalda, las manos aún extendidas en el último movimiento de sus ataques. Naruto dejó escapar el aliento que hasta ahora estaba conteniendo, sus ojos se posaron sobre Obito, quien dejó caer su brazo. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando los labios de Obito se torcieron y se giraron hacia arriba en señal de triunfo. Un hedor espeso, grasiento y metálico golpeó su nariz en el mismo momento en que las rodillas de Minato se crisparon. El Kage se tambaleó, dio un paso vacilante para recuperar el equilibrio, pero falló y cayó de rodillas. Naruto actuó sin pensar. Sus músculos se contrajeron, las articulaciones se doblaron, los tendones se tensaron y saltó. Pero falló. Los hilos salieron disparados del suelo y se rompieron alrededor de su tobillo, golpeándolo con fuerza contra el suelo, aturdiendo su cabeza y antes de que comprendiera lo que sucedió, se enroscaron alrededor de su cuerpo, atándolo de pies a cabeza. Su cabeza se aclaró en el segundo siguiente, sus ojos muy abiertos por el horror, pegados a la escena que se desarrollaba frente a él. Su padre estaba de rodillas, Obito dando vueltas lentamente a su alrededor y cerrando la distancia centímetro a centímetro. El Uchiha se detuvo, levantó un brazo y tocó el hombro de Minato, el movimiento irrealmente suave. Sensei, olvidó una lección muy importante, Obito juguetonamente lo empujó y Minato cayó silenciosamente hacia un lado, su cuerpo retorciéndose mientras rodaba sobre el pequeño bulto del suelo del bosque. Naruto finalmente pudo ver su rostro, congelado en su última emoción, las facciones torcidas por el desconcierto, los ojos muy abiertos, pero sin ver, nublados. Nunca mires directamente a los ojos de un Uchiha, exhaló Obito, con voz engreída y burlona, pero Naruto no lo escuchó. Estaba concentrado en el abrigo empapado de sangre de su padre, en el carmesí cegador contra la tela blanca que lastimaba los ojos de Naruto pero no podía evitarlos, y la tensión se hacía más y más grande con cada latido del corazón de Minato. Las brisnas de hierba brillaban con la esencia carmesí mientras se balanceaban cuando Obito se acercó a él, se agachó, agarró un puñado de su cabello enmarañado pero sin teñir y levantó la cabeza de Minato, dejando al descubierto su cuello. El rubio inmediatamente luchó contra sus ataduras, sacudiéndose y retorciéndose, su respiración áspera y entrecortada resonaba, pero se detuvo en seco de nuevo cuando la voz de Obito atravesó el aire, una voz baja y peligrosa. ¿Crees que todavía me importa esta palabra?
No, exhaló Naruto en voz baja, sumido en la desesperación, pero Obito no le dedicó ni una sola mirada. Un kunai apareció en la mano de Obito y se posó temblorosamente en la arteria expuesta y palpitante semanal de Minato. Voy a demostrar, dijo el Uchiha, esta vez su voz un poco inestable. Ni siquiera estaba hablando con él, Naruto se dio cuenta vagamente. Los músculos se contrajeron en las manos de Obito, y el kunai se movió y mordisqueó experimentalmente la piel, extrayendo una pequeña gota de la esencia Borgoña ya menguante. La gota se deslizó lentamente sobre la hoja, se detuvo en el cañón para balancearse inestablemente sobre él, antes de perderse y caer al suelo con un chapoteo anormalmente fuerte. Los labios de Obito se transformaron en una sonrisa torcida, los ojos perdieron el último destello de duda junto con los últimos jirones de cordura, voy a demostrar que ya no me importa. Obito se preparó para el corte final, pero el movimiento quedó sin terminar. El infierno se desató cuando Naruto se libró. Su mente se vació, estalló, abrumado por la rabia devastadora y dejó que todo se fuera, dejando que lo consumiera a él y a todo lo que lo rodeaba. Los hilos de Zetsu se derritieron en un instante cuando el chakra ardiente explotó de su piel, arrasando como un reguero de pólvora dorado sobre el campo, quemando el suelo y todo a su paso, dejando atrás nada más que carbón candente. Se estrelló contra Obito, arrancándolo de sus piernas y arrastrándolo lejos de la aún inmóvil Minato. Chocaron con el suelo duro, y Naruto ni siquiera se dio cuenta del dolor en su tobillo cuando se partió en un ángulo equivocado, y luego volvió inmediatamente. Su mente aún estaba entumecida, el chakra girando a su alrededor, creciendo hasta volverse casi sólido. Levantó una mano para golpear, los dedos se enroscaron alrededor de la nada, luego, al momento siguiente, un pequeño punto negro como la tinta cobró vida, creciendo rápidamente hasta encajar en su mano. Zetsu saltó sobre Naruto, con los brazos cruzados alrededor de su pecho para contener sus movimientos, su piel anormalmente blanca siseó cuando tocaron la energía hirviente. Dejó caer lo último de su presa y la palabra detrás de él se convirtió en un infierno ardiente. Zetsu inmediatamente lo soltó mientras dejaba escapar un último grito, pero su cuerpo fue consumido por el calor abrumador hasta que no quedó nada más que una bobina ligeramente humeante. Naruto le dio una última mirada a la criatura con cicatrices y golpeó la bola de ébano en el pecho de Obito. Lo atravesó sin causar daño y mordió el suelo, escupiendo trozos del suelo cicatrizado. Obito se deslizó a través de él, su movimiento inestable, pasos tambaleantes, todavía mareado por el impacto anterior. Tropezó y casi se derrumbó, pero se agarró a sí mismo en el último momento. Naruto no dudó ni se detuvo a pensar. Hubo un parpadeo de oro, el sonido de una explosión y un desgarro, y Obito se derrumbó en el suelo, Naruto de pie sobre él, ojos y rasgos sin emociones, los últimos fragmentos de Bijudama parpadeando en sus manos. El pecho de Uchiha se estremeció, sus pulmones silbando. Sus ojos lo miraron con incredulidad, parpadeando entre el carmesí y el negro y luego se posaron en el último, mientras una mano temblorosa se levantaba hacia Naruto. Los ojos de Naruto dejaron su rostro y se lanzaron hacia el agujero gigante en su pecho, luego hacia la mano levantada, esperando que él la agarrara, tal vez buscando aceptación o perdón, pero Naruto no se movió, no podía obligarse a moverse. Esta vez no pudo obligarlo a perdonar. En el momento en que la vida de Minato estuvo en juego, abandonó sus creencias. Por primera vez desde la invasión de Pain, quería herir, desgarrar y vengarse. Fue culpa de Obito. Todo fue su culpa. Todo el sufrimiento que había tenido que pasar desde el comienzo de su infancia hasta hoy. Había matado a sus padres, a su amo, a sus amigos. Casó a los Bijulu y mató a tanta gente inocente. Rin, Obito finalmente logró decir con voz gutural. Los ojos de Naruto parpadearon de regreso a la cara de Obito y sus labios se torcieron en un gruñido silencioso revelando sus colmillos. Su cuerpo todavía temblaba por la adrenalina, su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero no podía encontrar la felicidad, ni la dicha de la victoria que pensaba que vendría. Solo había un frío vacío. Tal vez así era como se sentía la venganza, este era el sentimiento que Sasuke había estado persiguiendo todo el tiempo. Fue decepcionante. Su corazón estaba tan vacío que apenas entendía su fuerte latido. Debería haber estado feliz, satisfecho. Él había ganado. Pero esta fue una amarga victoria. Obito dejó escapar un sonido ahogado y trató desesperadamente de tomar aliento, pero tuvo éxito. Sus manos comenzaron a temblar, pero las mantuvo obstinadamente hasta que su última gota de energía estuvo a punto de agotarse y vaciló. Rin.
Lo siento, dijo con voz ahogada, su mano revoloteando, apretando y aflojando alrededor de la nada con desesperación, luego se retorció y cayó un poco. Sus ojos se abrieron con horror, torciendo sus rasgos en puro terror. Y Naruto finalmente pudo ver al adolescente, solo y aterrorizado por su destino y muriendo solo. El rubio estaba avergonzado de sí mismo. Avergonzado de sus sentimientos anteriores, de su deseo de venganza, ya que el cuerpo roto frente a él no era el de un monstruo, sino el de un temible adolescente, usado y retorcido hasta perderse por completo. Utilizado como arma para objetivos egoístas. Los brazos de Obito flaquearon una vez más y esta vez Naruto extendió la mano y los agarró. Estaban helados contra su propia piel aún ardiendo. Lentamente se puso de rodillas, pero no recibió ninguna reacción del chico por un tiempo. Los ojos de Obito finalmente parpadearon hacia arriba, primero confundido, luego mientras comprendía gradualmente el toque, en agradecimiento. Estoy aquí, murmuró Naruto, tan bajo que no estaba seguro de que Obito lo hubiera escuchado, pero los dedos del chico se contrajeron con su último esfuerzo, sus labios se curvaron hacia arriba, las cicatrices se alisaron en su rostro y luego se relajó. Naruto apretó su agarre, pero esta vez no obtuvo ninguna reacción. Lo hizo de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Naruto dejó escapar un suspiro, pero sonó mucho más como un sonido ahogado que como una exhalación. Sus hombros se desplomaron mientras lentamente abría sus dedos, observando en silencio cómo el brazo de Obito se deslizaba y caía junto a su cuerpo sin vida. Se terminó. Naruto no pudo apartar la mirada del cuerpo que se enfriaba lentamente, no hasta que escuchó un gemido de dolor. Se apresuró hacia él, cayendo de rodillas junto a Minato, con los ojos recorriendo su cuerpo. Su ropa estaba humeando por su explosión de chakra anterior, los bordes quemados por el calor abrumador, pero la herida real era una larga herida en el estómago. Todavía deshumaba sangre, pero afortunadamente mucho menos que antes. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Obito? Minato resopló entre dos respiraciones inestables, pero Naruto no respondió, ni miró a su padre a los ojos. En cambio, sacó un pequeño pergamino de su bolsillo y un parpadeo de chakra más tarde apareció un pequeño botiquín. Los ojos de Minato se lanzaron hacia un lado, hacia el cuerpo carbonizado de Setsu, luego se lanzaron hacia el cuerpo de extremidades en un abrigo negro un poco más lejos. No podía sentir ningún chakra. Usted hizo lo correcto. Minato exhaló suavemente, pero solo hizo que Naruto se tensara más. Su padre dejó escapar otro silbido de dolor cuando Naruto lo ayudó a sentarse, se subió la camisa para inspeccionar la herida y curarlo. Quería salvarlo, no matarlo, susurró Naruto, la vergüenza por lo que había hecho volvía a aparecer. Era demasiado fuerte. No podías dejarlo vivir, empujó Minato. Sí, era demasiado fuerte, cerró la boca con un chasquido audible y permaneció en silencio después. Trabajó en silencio, pero eficientemente, hasta que estuvo listo. Se quedó de rodillas, con los hombros caídos y no podía deshacerse de una sensación de hundimiento en el estómago. Todo estaba mal. Todo estaba tan absolutamente mal. No debería ser así. No quería venganza, debería haber salvado a ese maldito Uchiha. Sabía que sería capaz de hacerlo. Para disuadirlo de su obsesión. Oye, dijo Minato y los ojos de Naruto se posaron en él, no deberías parecer tan sombrío. Te las arreglaste para viajar en el tiempo y guardar la palabra. Naruto frunció el ceño, pero no respondió, sino que desvió la mirada hacia sus rodillas. Acababa de sacrificar una vida por las vidas de cientos de miles. ¿Realmente guardó la palabra? ¿Cambió algo? Fracasó, cayendo en el círculo del odio. Mató a Obito por venganza. No sentía que hubiera logrado nada. Todo se sentía completamente mal. No todos podrían haber hecho eso, empujó Minato. Quiero decir, todavía no entiendo cómo pudiste viajar en el tiempo en primer lugar. Naruto entrecerró los ojos aún más, ya te lo dije, no lo recuerdo. Luché con el verdadero Madara y le disparé mi último Rasengan como una distracción para usar el Shikifui modificado. Luego estuve aquí. ¿Quién sabe? Tal vez el dios de la muerte me dio una última oportunidad. Tal vez solo arruiné el sello. No creo que lo sepamos nunca. Naruto se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro de cansancio, su mente pensando en su última pelea con Madara. Su expresión burlona, su tono arrogante. No puedes ganar contra mí. Estás herido y exhausto, mientras que yo sigo intacto. Recordó cuando su mano salió disparada hacia adelante, liberando un kunai, afilado con chakra de viento. El bastardo ni siquiera se molestó en agacharse con su arrogancia, simplemente inclinó la cabeza hacia un lado para dejar pasar la espada.
El chakra que cubría su espada se estiró, dibujando una delgada línea roja en el rostro arrogante de Lucia. Su sonrisa se convirtió en una mueca cuando la primera gota de líquido carmesí fluyó por su barbilla y cayó al suelo con un chapoteo anormalmente fuerte. Naruto sacudió la cabeza para deshacerse del recuerdo, y su mirada viajó hacia la mancha de sangre ahora casi marrón en el abrigo de Minato. Su mano derecha se movió inconscientemente hacia su mejilla exactamente en el mismo lugar donde recordaba el corte en la cara del engreído Uchiha. Ni siquiera se había molestado en esquivar. Una media mueca agria se extendió por su rostro, cuando el recuerdo apareció en su mente, la delgada línea roja, el volumen antinatural cuando las pequeñas gotas de líquido carmesí cayeron al suelo. Incluso Kurama no sabía cómo llegamos aquí. Y finalmente se dio cuenta de algo más. El vacío no estaba solo en su corazón, sino en su mente. No hubo murmullos, ni palabras de aliento o de consuelo. Kurama no había hablado con él desde que entraron al cementerio de la montaña. Kurama, exhaló vacilante, esperando una respuesta, pero no llegó. Se levantó disparado a su pie, sin escatimar una mirada a su padre confundido. Kurama, repitió, esta vez con una pizca de pánico al no obtener respuesta. Estoy aquí. Kurama finalmente respondió, su voz débil y desconcertada, pero fue suficiente para calmar a Naruto. Pero Naruto, había sangre. La voz del zorro estaba avergonzada, baja casi no lo suficiente como para llamarla un susurro, pero aún resonaba en su cabeza. Naruto se congeló, dando vueltas a las palabras una y otra vez. ¿Qué? Exhaló Edo Tensei no sangra. Su mente de repente comenzó a dar vueltas, y dio un vacilante paso hacia atrás, antes de simplemente colapsar de rodillas. Los ojos de Naruto se agrandaron, su corazón latía contra sus costillas a una velocidad increíble mientras su respiración aumentaba, sin embargo, no llegaba oxígeno a su cuerpo que gritaba. Su mente bloqueó los gritos de preocupación de Minato. Solo una palabra se repetía dentro de su cabeza, cerrando cualquier otro pensamiento, todo lo que lo rodeaba, solo una palabra resonaba continuamente en su mente. Sangre escuchó su voz a lo lejos. Sin embargo, no sintió que había abierto la boca para susurrar. Los muertos no sangran. ¿Qué? Soltó Minato, con los ojos muy abiertos, el rostro confundido y Naruto finalmente respondió bruscamente y lo miró. Él sangró. Madara había sangrado. Dijo, como si eso explicara todo. Madara, estaba vivo y no un cadáver. Y eso significa que pudo sellar el Hokage. Pero, esto no es lo que quería, murmuró Naruto, si este es el Tsukuyomi infinito, entonces debería haber terminado de manera diferente, pero esto está mal, esto no es lo que quería, repitió agarrándose el cabello con un mano. No quería venganza. Quería salvarlo. Esto no está bien. ¿De qué estás hablando, Naruto? ¿Qué significa esto? Minato preguntó mientras se arrastraba más cerca de su hijo, quien finalmente lo miró. Naruto observó a su padre por un largo y silencioso momento, repasando cada momento desde que llegó aquí en su cabeza. Dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un sollozo y una risa histérica. Significa que esta palabra no es real, y tú tampoco eres real. La palabra alrededor de Naruto de repente cambió y se deslizó a un lado, los ojos preocupados de Minato brillaron, luego se derritieron en un abstracto remolino azul hielo. El bosque verde detrás de ellos se mezcló con el suelo y el cielo azul, todo fue tragado lentamente por un vórtice en espiral hasta que no se pudo ver nada más aparte de un par de Sharingan girando, brillando con el siniestro color de la sangre.